Hola niños y niñas de cuarto grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 4 de triángulos, ahí en su libro de cuarto grado de matemáticas. Tenemos ahora el siguiente objetivo: conocer las características de los ángulos de los triángulos equiláteros e isósceles. Bueno, tenemos ahora la siguiente información. La letra B nos dice, vamos a investigar sobre los triángulos isósceles. Número 1, construya en el papel un triángulo isósceles y un triángulo equilátero. Ahí tenemos este triángulo que tiene este lado y este otro que son iguales, y este lado pues es desigual. Y tenemos ese triángulo que tiene sus tres lados iguales, un triángulo isósceles y un triángulo equilátero. Ustedes lo construyen ahí en su cuaderno. Acuérdense que construir un triángulo significa dibujarlo, ¿ah? Entonces ustedes lo van a hacer en sus cuadernos. Ahora nos dice la actividad 2, diga las características de los lados de los triángulos isósceles y equiláteros. Bien, pues podemos ver que en este caso el triángulo isósceles, las características son de que, por ejemplo, este lado, que lo señalamos ahí con el puntero, es igual a este otro lado. Miren, es decir, el triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Entonces, tiene dos lados iguales y un lado que le llamamos desigual porque no es igual a los otros lados. Entonces, pero lo dejamos con que tiene dos lados iguales. Y en el caso del triángulo equilátero, pues podemos observar que sus tres lados son iguales. Entonces, ¿qué características tienen los triángulos isósceles? Que dos de sus lados son iguales. ¿Y qué características tiene el triángulo equilátero? Que sus tres lados son iguales. Pues eso con respecto a la actividad 2, pero la actividad 3 nos dice encuentre las características de los ángulos. Entonces nosotros vamos a tomar el transportador y vamos a medir los ángulos del triángulo. Eso lo pueden hacer ahí en el libro de matemática, ¿va? Entonces, de cuarto grado, buscan la página donde está la imagen esa y podemos medir los ángulos. Pues bien, ¿cuántos lados iguales tienen los triángulos isósceles? Dice, y los triángulos equiláteros. Entonces, los isósceles tienen dos lados iguales y los equiláteros tienen sus tres lados iguales. Y luego Quique nos recuerda ahí que hay varias formas para encontrarlas. Por ejemplo, medir con el transportador, sobreponer los ángulos, doblando los vértices, etcétera. Es decir, para la actividad 3, que hay que encontrar las características de los ángulos. Ustedes pueden calcar, digamos, esos triángulos y luego los recortan y pueden hacer dobleces inclusive para sobreponer este ángulo con este otro, por ejemplo, y entonces darnos cuenta qué características se encuentran en los ángulos de un triángulo isósceles y en los ángulos de un triángulo equilátero. Ya ustedes saben lo que es un ángulo, ya lo definimos en una unidad anterior. Pues bien, con respecto a esos triángulos, encontramos lo siguiente. Miren, que al medir los ángulos de los triángulos de arriba, al medir los ángulos estos, resulta que este ángulo aquí, miren en la base, ese ángulo mide 40 y este otro también mide 40 y este ángulo arriba mide 100 grados. Entonces, 40 y 40 y este mide 100 grados. Se dice grados sexagesimales. Bien, entonces 40, 100 y 40, 40, 100 y 40. Es decir, en la base, miren, los ángulos en la base miden igual, 40 grados en el triángulo isósceles. Y los del otro triángulo, el triángulo equilátero, resulta que los ángulos en la base miden 60, perdón, los tres ángulos miden 60 grados
Y según este resultado, entonces se puede decir que las características son las siguientes. En los triángulos isósceles hay dos ángulos que son iguales, este ángulo y este otro, miren. Y eso va a ser para todos los triángulos isósceles, que dos ángulos van a ser iguales. Y para los triángulos equiláteros, pues sus tres ángulos son iguales. Entonces, las características, podemos decir entonces, las características de los triángulos isósceles con respecto a los lados es que tienen dos lados iguales, y con respecto a los ángulos es que también tienen dos ángulos iguales, Y en los triángulos equiláteros, con respecto a los lados, las características es que tienen sus tres lados iguales, y con respecto a los ángulos, también es que sus tres ángulos miden igual, son congruentes. Bien, entonces los triángulos equiláteros tienen lados y ángulos iguales, y los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales. Continuamos, tenemos ahora aquí que nos dice ahí, miren que también se puede confirmar doblando, haciendo dobleces para unir este ángulo con este, miren, en el caso del isósceles, y en el equilátero también este con este, y si recortamos podemos traer aquel ángulo para sobreponerlo aquí, de manera que el vértice pegue con el otro vértice, para darnos cuenta que los ángulos en el equilátero, los tres ángulos son iguales, y en el isósceles dos ángulos son iguales, este con este. Por eso solo habla de doblarlo, miren, o recortarlo inclusive y sobreponerlo acá, este ángulo con este. Bien, pues ustedes van a realizar la siguiente actividad, la número 3, que es encontrar la medida de los ángulos A y B de los dibujos siguientes. Miren ustedes que este es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Y si tiene sus tres lados iguales, entonces eso indica que es un triángulo equilátero. Y ya vimos anteriormente que los triángulos equiláteros, sus tres ángulos miden igual, entonces ustedes van a determinar cuánto mide el ángulo A. Y tenemos el segundo triángulo que tiene dos lados iguales, miren, de 6 centímetros cada uno, y el otro lado es desigual, de 4.1 centímetros. Y vimos allá que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales, era una de sus características, y que también tenían dos ángulos iguales. Por lo tanto, este ángulo dice que mide 70, entonces ustedes van a determinar cuánto mide el ángulo B. Lo dejamos hasta ahí, y con esto estamos terminando lo que es la unidad, eh, la lección, perdón, la lección 1 de la unidad 4 de ángulos. Continuaremos con más en una próxima grabación.